Bueno, y entró en vigor la NOM 37, que se refiere al teletrabajo, pues este trabajo en casa, ¿no? Que ya conocemos después de lo que ocurrió precisamente con el COVID, que muchos tuvimos que hacer trabajo desde nuestros domicilios. Y bueno, los empleadores deberán cumplir con una serie de obligaciones, como proporcionar herramientas necesarias a los trabajadores, además de aportar el pago proporcional del consumo, pues de internet y de energía. Vamos a conversar precisamente con Omar Nassif, director general de Previsión Social de la Secretaría del Trabajo, sobre este tema. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Omar? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, con el gusto de saludarte a ti y a todo tu auditorio. Omar, cuéntanos de esta nueva modalidad que no estaba regulada, pero que pues se entiende después del COVID, todo mundo tuvo que tomar distintas acciones y después nos dimos cuenta de que podíamos hacer el trabajo desde casa. Así es, durante el COVID, pues se dio la situación que todas las personas tuvimos que, en la medida de lo posible, retirarnos a nuestros hogares y empezar a teletrabajar, como comentabas, una condición que originalmente se veía como algo lejano, y lo que esto originó fue una serie de reformas en el marco normativo en nuestro país, comenzando por la creación del capítulo de teletrabajo en la Ley Federal del Trabajo, y luego con la publicación de esta norma 037, que es la que regula las condiciones de seguridad y salud para las personas que teletrabajan en nuestro país. Ahora, Omar, ¿a qué nos obliga esto como trabajadores, pero también a los empleadores? ¿Qué significa esta NOM 37 que entra en vigor? Bueno, en primer lugar comentar a quién le aplica esta NOM, ¿no? Que es a todos los centros de trabajo que cuenten con personas que estén teletrabajando o trabajando más del 40% de su tiempo bajo la modalidad de teletrabajo. Esta es, digamos, la primera condición para ver si estamos o no teletrabajando, y una vez que se da esta condición, bueno, pues se da una serie de obligaciones que establece la misma norma oficial mexicana. La quizá más relevante y que más conoce la gente es el proporcionar, la obligación de proporcionar mobiliario ergonómico como sillas, y en su caso también aditamentos posturales cuando aplique, por ejemplo, para personas de talla pequeña o personas que tengan alguna lesión. También los aditamentos posturales son una obligación de los empleadores, pero también proporcionar el pago proporcional del consumo del internet, de la energía eléctrica y todos los elementos que sean necesarios para teletrabajar. Se puede... Además, Ujú. No, sí, dime. perdón. No, además de proporcionar estos elementos, la norma establece la obligación de crear una política de teletrabajo que establezca por escrito cuáles son las condiciones en las cuales se va a desempeñar este teletrabajo, eh, eh, cuáles son las condiciones en las cuales se valida si hay una condición adecuada para teletrabajar, las reglas para la reversibilidad, una perspectiva de género muy marcada, entre otras cuestiones también. Ujú. ¿Se puede disminuir el sueldo de los trabajadores argumentando que como están desde su casa pueden recibir menos remuneración? De ninguna manera. Es completamente ilegal reducir al salario al trabajador que está transitando de una modalidad presencial a una modalidad de teletrabajo. No es viable y es contrario a lo que establece la Ley Federal del Trabajo. Hablabas de la reversibilidad. En cualquier momento la empresa puede decir al trabajador que se regrese a la oficina. No, la norma de teletrabajo establece ciertas condiciones o un marco general que se debe de pactar entre los trabajadores y entre los empleadores cuando se puede dar esta reversibilidad de una modalidad presencial, perdón, de teletrabajo a una presencial. En términos generales, esta reversibilidad se da cuando las condiciones del trabajo así lo establecen, o cuando se da un cambio fundamental en las circunstancias, por ejemplo, en las cuales está teletrabajando la persona. Hablamos de que cambio de domicilio a un lugar en el cual ya no estoy cumpliendo con las condiciones de seguridad y salud necesarias para teletrabajar. En ese caso, bueno, sí puede haber una reversibilidad de una modalidad presencial de teletrabajo a una modalidad presencial. ¿Cómo se van a verificar las condiciones de los trabajadores que sean buenas? Bueno, hay, en primer lugar, comentarte que la norma establece una obligación para los empleadores de contar con documentos, con listados de las personas que están teletrabajando, en las cuales además se debe contar con la validación de la lista de condiciones adecuadas de el teletrabajo. La norma se verifica o se inspecciona con inspecciones de seguridad e higiene
en las cuales la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de la Federación tiene la facultad exclusiva de inspeccionar. Entonces, vamos a hacer inspecciones a los centros de trabajo. Ojo, esto no quiere decir que vamos a inspeccionar o vamos a visitar a los domicilios de las personas trabajadoras, pero sí tenemos la facultad, por ejemplo, de una vez que se está desahogando una inspección en un centro de trabajo, poder hacer una llamada telefónica, por ejemplo, a la persona teletrabajadora para preguntarle y cuestionar si en efecto todas las condiciones que estamos viendo en la documentación que nos está proporcionando el centro de trabajo son reales. Muy bien, pues Omar, muchas gracias por platicar con nosotros esta tarde. Con muchísimo gusto, muy bonita tarde a todos. Hasta luego.